Bien, tenemos en la figura una situación de un elemento estructural que está compuesto, fíjense, de dos elementos. Un primer tramo que aquí se ve como un color verde, que es un tubo, el cual tiene insertada una barra que va a lo largo de todo ese tubo y se extiende hasta la sección C. Entonces, el elemento estructural tiene dos componentes, ¿verdad? Un tubo 1 y una barra que va a lo largo del tramo 2 y continúa hasta el tramo 3. A todo ese se supone que el tubo y la barra están firmemente unidos a lo largo de esta longitud de 1900, ¿verdad? O sea, que trabajan como si fuesen un solo elemento estructural. No es que la barra esté con un espacio libre del tubo, no, los dos están unidos. Bien, en el extremo de la barra se va a aplicar una carga de 130 kilonewtons. Como es de esperarse, por ser una carga que va saliendo del cuerpo, este sistema se va a alargar, se va a estirar, ¿verdad? Bien, a nosotros se nos piden dos cosas. Primero, determinar el esfuerzo normal en cada uno de los segmentos, en el segmento 1, en el 2 y el 3. Recuerden que el 1 es el tubo, el 2 es la barra que está insertada en el tubo y el 3 viene siendo la barra que está por fuera del tubo. Y la segunda pregunta es, ¿cuál sería la deformación total de todo el elemento? Bien, aquí abajo tenemos los valores del módulo de elasticidad para cada uno de los materiales y las áreas transversales. Bien, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál sería lo primero de analizar? Bueno, entonces vamos a arrancar con la primera pregunta, la pregunta A, por supuesto, que es, ¿cuál es el esfuerzo normal que hay en 1, en 2 y en 3? Voy a empezar, digamos, por lo más sencillo. Si yo quisiera analizar los esfuerzos que hay en 3, pues yo tendría que venir a la sección que está en 3 y hacer un corte. Lo voy a hacer en cualquier sección. Digamos que esté cortando yo aquí. Y me voy a quedar entonces con el segmento de barra donde yo hice el corte. Aquí tengo la carga de 130 kilonewtons. Este es la sección C. Y esta sería la sección donde yo hice el corte, ¿verdad? Esta que el otro extremo. Entonces, en esta barra yo tendría que tener otra fuerza en dirección contraria para equilibrar la carga de 130. Por supuesto, esa carga tiene que tener entonces un valor de 130. Eso me lleva entonces a concluir que la fuerza en el tramo 3 necesariamente es una fuerza de 130 kilonewtons y es una fuerza de tracción, como era de esperarse, ¿verdad? ¿Hasta ahí está claro? Bueno, si hay alguna inquietud me lo pueden comunicar. Bien, si esa es la fuerza que hay en el tramo 3, entonces yo automáticamente ya puedo calcular el esfuerzo en el tramo 3, que sería un esfuerzo axial normal que calcularía dividiendo la carga aplicada entre el área de la sección transversal. En este caso sería el área de la sección 3. Eso me lleva entonces a dividir 130, lo voy a pasar a Newton, ¿verdad? Y divido entre el área que ya está dada. Fíjense que el área me dicen que es 1950 milímetros cuadrados. Y eso me da un resultado, me ayudan ustedes por favor, en megapascales de cuánto. Tienen por ahí una calculadora y me dan el resultado. O lo hacemos aquí. Ok, muy bien, gracias. Entonces ya tenemos el primer resultado que sería 66, digamos 7 aproximadamente. Ese es el esfuerzo en la barra 3. Hasta ahora, digamos que eso no es un problema mayor, digamos sería un ejercicio de carga axial básica. Ahora vámonos al segmento 1 y al segmento 2. Entonces vamos a pasar aquí para quedarnos. Y a mí me interesa entonces conocer el esfuerzo tanto en 1 como en 2. Y entonces, ¿qué es lo que debemos analizar? Voy a hacer un corte a lo largo del
tramo AB, ¿verdad? Y observen que esta carga de 130 se viene transmitiendo a lo largo del segmento 3, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando llega al segmento 1 y 2? Vamos a hacer aquí un pequeño diagrama esquemático en el que mostremos de perfil cómo sería el sistema. Yo aquí tengo una carga de 130 aplicado, ¿verdad? Por supuesto que acá en la reacción final tendré 130. Pero yo ahora quiero hacer, bueno, esta carga de 130 se viene transmitiendo a lo largo de esta sección, pero justo cuando llega a la sección B, voy a identificar estas secciones con sus letras respectivas. Esta es la sección A, este es B y este. Entonces, cuando la carga que viene de 130 llega a B, fíjense que no necesariamente continúa toda la carga de 130 por dentro de la barra, sino que ahora también tiene un tubo que es capaz de transmitir carga. Entonces, esquemáticamente, lo que quiero decir es que la carga de 130 que venía por aquí, al llegar a la sección B, ahora sufre una división, es decir, una parte de esa carga se viene, voy a llamarlo así, fuerza que va por el tubo, voy a llamarlo fuerza que va por el tubo, y otra parte o una fracción de esa carga entonces continúa a través de la barra, y a esta la voy a llamar F de la barra. De manera que yo podría decir que F del tubo más F de la barra, ¿a cuánto debe ser igual? Muy bien, 130. Ojo, no se dejen confundir de que yo aquí pinté dos flechas, pero realmente lo que estoy considerando aquí es la fuerza neta que atraviesa a lo ancho de todo el tubo. No quiere decir que aquí hay dos fuerzas, sino que es representando que la fuerza va en todo ese anillo, ¿verdad? Bien, ya yo tengo dos fuerzas, pero tengo, fíjense, una sola ecuación. ¿Cómo hago para determinar cuál es la fuerza que hay en el tubo y en la barra? ¿Por qué me interesa determinar eso? Porque el esfuerzo en uno, ya lo voy a escribir aquí, el esfuerzo en uno, que es lo que me están pidiendo, va a ser la fuerza que hay en el tubo entre el área 1, mientras que el esfuerzo en 2 va a ser la fuerza que va por la barra dividido entre el área 2. De manera que si yo quiero calcular los esfuerzos en cada uno de los componentes, obligatoriamente tengo que saber cómo se divide o cómo se distribuye la carga de 130. Entonces, otra vez me apareció un problema estáticamente indeterminado. Fíjense que aquí tengo una sola ecuación con dos incógnitas. Entonces, necesito plantear una ecuación adicional. Las ecuaciones adicionales le llamamos ecuaciones de compatibilidad. ¿Quién me dice qué ecuación en términos de deformación yo podría plantear? Luis Fernando dice, la deformación del tubo y de la barra son iguales. Correcto, pero son iguales en el tramo AB. Es decir, como los dos elementos están firmemente unidos, si yo estiro el uno, el otro obligatoriamente se tendrá que deformar de igual manera. Si las deformaciones no fuesen iguales, quisiera decir que hay deslizamiento entre el tubo y la barra, lo cual no es el caso que estamos analizando. Entonces, así como nos dijo Luis Fernando, yo voy a plantear que la deformación en el tramo AB, solamente en el tramo AB, la deformación del tubo en el tramo AB es igual a la deformación de la barra en el tramo AB, ¿verdad? Es decir, la deformación de 1 es igual a la deformación de 2. No importa que el límite elástico sea diferente, no importa, porque ellos están unidos, ¿verdad? En donde va a haber importancia, o sea, donde va a haber injerencia del material es por el módulo de elasticidad. Recuerden que el módulo de elasticidad define qué tan difícil es deformar un material. Aquel que tenga más módulo de elasticidad va a requerir más carga para deformarse lo mismo que el compañero. Pero las deformaciones son iguales. Listo. Entonces, ahora lo que voy a plantear es cuál es la deformación de 1 y cuál es la deformación de 2. Entonces, la deformación de 1
Recuerden que uno es el tubo. Entonces, esta deformación la voy a calcular con la fórmula de la pelea. F del tubo por la longitud del tubo. Pues la longitud es la longitud del tramo AB, dividido entre el área del tubo y el módulo de elasticidad del tubo. Y eso tendrá que ser igual a la deformación que tiene la barra en este tramo donde está insertado. Este tramo es donde la barra está insertada en el tubo. Esa es la deformación que llamamos aquí 2. Entonces vamos a anotarlo acá. Voy a cambiar un poquito de color y voy a poner que aquí sería F de la barra, la longitud, que nuevamente es la longitud AB, área de la barra y el módulo de elasticidad de la barra. De esta expresión hay algo que puedo simplificar. ¿Qué sería? Sería A. No, el área del tubo y el área de la barra son diferentes, correcto. Las longitudes son las mismas, las puedo simplificar. ¿Hasta ahí todo claro? Bueno, entonces, si ya simplifiqué eso, puedo obtener ahora una expresión que me relacione la fuerza del tubo con la fuerza de la barra. Voy a escribirlo aquí arriba. Voy a escribir que la fuerza del tubo será igual a la fuerza de la barra, que multiplica ¿a quién? Área del tubo entre área de la barra por módulo de elasticidad del tubo entre el módulo de elasticidad de la barra. Esa sería la simplificación de la ecuación que yo tengo abajo. Bueno, ahora simplemente vamos a reemplazar los valores que tenemos. Voy a buscar los valores que teníamos inicialmente. Voy a devolverme aquí para que ustedes tomen nota de las áreas y de los módulos de elasticidad. Tenemos, ¿verdad? El área del tubo es el área 1, 2380. Entonces me voy acá y voy a ir reemplazando poco a poco. F del tubo es igual a F de la barra y voy a multiplicar estas dos cosas que están aquí. Por aquí pongo, perdón, área del tubo era 2380. Me devuelvo nuevamente y el área de la barra es 1950. Y ahora me voy voy a borrar este 2 que había anotado acá. Me voy al módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad del tubo sería el módulo de elasticidad de 1. Aquí está, 120 gigapascales, mientras que el otro es de 200. Entonces, regreso acá, coloco 120 y coloco 200. Como esta es una división, no hace falta pasarlo a megapascales porque las unidades se van a cancelar. Simplemente me interesa la fracción. Entonces, por favor, ustedes hagan este cálculo y me dicen cuánto le da la fuerza del tubo. Perdón, cuánto da la fracción. Muy bien, 0,73. Si ya yo tengo esta expresión, entonces esta expresión junto con la primera debe ser suficiente para encontrar cuál es la fuerza en el tubo. Voy a reemplazar la segunda expresión en la primera y eso me arroja que la fuerza en la barra va a ser igual a 130 dividido entre 1,73. Y eso va a estar dado en kilonewton. Y la fuerza del tubo sería lo que me acaba de dar multiplicado por 0,73. ¿Cuánto daría ese resultado? Vamos a hacerlo. 75,1. Y el otro me daría 54,9 aproximadamente. Me confirman si están correctos los cálculos o cometí algún error. No, Sebastián, es 1,73 porque lo estoy sumando junto con, si yo reemplazo F de tubo aquí me va a quedar F de la barra por 0,73 más F de la barra. O sea, el 1 de aquí más el 0,73 me da 1,73 que luego paso a dividir al 130. Correcto, listo. Entonces, fíjense que ya tenemos los dos valores de barras y de tubo.
entonces simplemente ahora ustedes dividan por el área del tubo, el área de la barra, y ya van a tener los esfuerzos. Ya se nos está agotando el tiempo, lo podríamos hacer muy rápidamente aquí mismo. Voy a borrar esta parte para que nos alcance el minuto que nos queda para hacer el cálculo. Y con eso por lo menos cerraríamos la primera parte del problema, que era calcular los esfuerzos. Entonces el esfuerzo en el tubo sería dividir la fuerza en el tubo, que es 54,9 por 10 a la 3, lo vamos a dividir entre el área del tubo. ¿Cuál es el área del tubo? 2.380 milímetros cuadrados. Y en la barra tendríamos una carga de 75,1 por 10 a la 3 y lo dividiríamos entre el área de la sección de la barra, que era de 1950. Entonces ya ustedes podrían calcular los esfuerzos que hay en megapascales en ambos, y ambos van a ser de tracción porque se están estirando los dos. ¿Alguien que tenga el resultado a las manos o lo hacemos aquí? Bueno, el primero me da aproximadamente 23,06 y el segundo, ok Álvaro, gracias, 38,5 aproximadamente. Listo. Bueno, de esa manera ya hemos calculado. Aquí tenemos los esfuerzos en el tramo 1, o sea, en el tubo, en el tramo 2, que viene siendo la barra que está insertada, y en la diapositiva anterior ya habíamos calculado el esfuerzo que hay en el tramo que está por fuera. Les queda a ustedes de tarea calcular la deformación total del elemento estructural. Con eso hemos terminado la sesión de hoy.